¿Quieres hacer tus propias animaciones GIF para que todo el mundo las utilice en sus redes sociales? Acompáñame en este video en donde te enseño cómo animar en Procreate. Abrimos Procreate y en la parte superior derecha tenemos el botón para la creación de un proyecto. Aparece una nueva ventana en donde tenemos opciones de diferentes tamaños de archivo. En este caso vamos a elegir Square. Y tenemos creado el proyecto para comenzar. No voy a explicar la interfaz de Procreate porque asumo que ya la conocen. Lo que vamos a hacer es directamente activar en el icono siguiente al botón de galería y vamos a ir a la opción lienzo y vamos a activar ayuda de animación. Y esto nos activa la línea de tiempo para que podamos animar en Procreate. Siempre cuando creamos un nuevo proyecto en Procreate van a venir dos capas por defecto. La capa para dibujar y la capa del fondo. Pero cuando transformamos el proyecto a animación, va a tomar esa primera capa como un fotograma. Y este es el primer dibujo de nuestra animación. Volvemos a la interfaz de Procreate con el botón Galería y vamos a cambiarle el nombre a nuestro proyecto como animación o animación GIF. Una vez hemos cambiado el nombre, podemos volver al proyecto recién creado para continuar con nuestra animación. Vamos a ir al panel de las capas. Por el momento tenemos una creada, le damos a añadir fotograma en la línea de tiempo y tenemos una nueva capa o en este caso un nuevo fotograma. En ajustes podemos editar la opacidad del papel cebolla, también cuántos fotogramas nos va a mostrar el papel cebolla y también los fotogramas por segundo. Dejamos esa opción activada y acá fíjense que podemos también cambiarle el nombre a cada uno de los fotogramas manteniendo con nuestro dedo y van a aparecer opciones como cambiar nombre. Y comenzamos por el segundo dibujo de nuestra animación que va a ser casi igual, solamente que va a tener los ojos cerrados y la mano apuntando hacia abajo. Con la tercera opción en el menú superior podemos seleccionar cierta parte del dibujo y con la flecha podemos ir editando su rotación y su tamaño. En este caso simplemente voy a moverlo un poco ya que quiero que tenga un poco de movimiento la cabeza al momento de señalar hacia abajo. Tenemos dos dibujos y ahora voy a seleccionar el primer dibujo y le doy a añadir fotograma para crear un tercer dibujo entre los dos dibujos anteriores. Y fíjense que el papel cebolla nos muestra tanto el dibujo anterior como el dibujo posterior. Y estamos listos para comenzar con este último dibujo. Va a ser una animación bastante sencilla en donde vamos a hacer que nuestro personaje esté apuntando hacia abajo. Ahora vamos a editar el ritmo de la animación. Si le damos a reproducir, obviamente eso no tiene ritmo y se ve bastante mal. Vamos a ir a ajustes, a fotogramas por segundo, lo vamos a dejar en 8. Y ahora vamos a duplicar el segundo dibujo de la animación, ya que quiero que esto sea un ciclo. Con el dedo le damos a duplicar y vamos a mover este dibujo hacia el final. Y ahora sí, si le damos a play, tenemos un ciclo de animación, aunque el ritmo sigue mal. Ahora vamos a editar el ritmo de la animación, que en Procreate es bastante sencillo. Mantenemos con el dedo o con el lápiz en el primer dibujo y aumentamos la duración de retención a 2 y en el tercer dibujo lo hacemos pero a 4. Y como pueden ver, ahora sí nuestra animación tiene ritmo, aunque recuerden que es una animación bastante sencilla. Vamos al panel de capas, seleccionamos el primer dibujo de la animación y vamos a crear una nueva capa y el primer dibujo lo tomamos y lo unimos a esta nueva capa que hemos creado y automáticamente se crea un grupo. Entonces vamos a cambiarle el nombre a cada una de las capas para trabajar en orden. El primer dibujo lo dejamos como boceto, la nueva capa como línea y el nombre nuevo grupo lo podemos cambiar como fotograma 1. Y en la previsualización del grupo nos muestra la cantidad de capas que tiene ese grupo. Vamos al siguiente dibujo y vamos a hacer lo mismo. Creamos una nueva capa, arrastramos
la capa del dibujo, cambiamos el nombre, se crea el grupo automáticamente y acá vamos a hacer un pequeño cambio. El grupo se va a llamar fotograma 2. Vamos a seguir el orden que tiene cada uno de los dibujos en la línea de tiempo. Y con el tercer dibujo hacemos lo mismo, creamos una nueva capa, la unimos a la capa del boceto o del dibujo que hicimos anteriormente y cambiamos los nombres. Entonces fácilmente hemos reemplazado los fotogramas como grupos. Eliminamos el último dibujo de la animación y por el momento vamos a dejarlo así. 3 dibujos que ahora son grupos. Vamos al panel de capas y vamos a elegir el primer fotograma, pero la capa línea. Pero antes vamos a editar la capa boceto. En la letra N podemos bajar la opacidad y nos muestra otras opciones. Y seleccionamos la capa de la línea y en ajustes ocultamos el papel cebolla ya que no necesitamos que sea visible. Elegimos en tintado el pincel Mercury, que se adapta bastante bien a lo que quiero hacer en esta animación. Quiero que la línea tenga un toque artístico, por eso lo voy a hacer de esta forma y este pincel me viene bastante bien. Recuerden que al dibujar en Procreate, si ustedes ponen el dedo sobre la pantalla va a desaparecer toda la interfaz y va a mostrar a toda pantalla lo que estemos dibujando. Ahí lo tenemos y se ve bastante bien. Vamos a ir al panel de las capas a elegir el segundo dibujo de la animación. Seleccionamos la capa boceto, en la letra N le bajamos la opacidad, elegimos la capa de la línea para continuar con la limpieza de este dibujo. Si quieren pueden activar la opacidad del papel cebolla, aunque en este caso no es necesario. Ahí lo tenemos, por el momento se ve sencillo, pero va a quedar genial. Vamos a pasar al último dibujo de esta animación y vamos a elegir obviamente la capa boceto para bajar su opacidad y elegimos la capa de la línea para hacer la limpieza de este último dibujo. Y es así como hemos finalizado el proceso de la limpieza de la animación. Vamos allá al panel de las capas, vemos los dibujos, pero antes podemos desactivar las capas del boceto con la opción de la parte derecha de la visualización para desactivarlas y que solamente sea visible la línea. Vamos a ir al panel de las capas a crear un nuevo color dentro de cada uno de los grupos de los fotogramas. Vamos al fotograma número 1, sobre la capa boceto creamos una nueva capa, de nombre le ponemos color y acá lo que podríamos hacer para pintar rápidamente es utilizar la misma capa línea y arrastrar el color y pintar. Pero en este caso no nos viene muy bien ya que el pincel o el trazo que hicimos es diferente. Acá en el color al hacer clic podemos elegir cualquier color para pintar con el pincel. Al ser un dibujo y una animación sencilla, voy a pintar con el pincel. Entonces de esta forma, como pueden ver, voy a ir agregando el color en la capa color que creamos anteriormente. De esta forma, bastante sencillo, vamos a ir pintando nuestra animación. Un detalle importante es que podemos desactivar la capa color de fondo que viene creada por defecto o cambiar el color. Simplemente la seleccionamos y nos va a aparecer el menú para cambiar de color. Así vamos a evitar que se nos olvide pintar el color blanco de los ojos. Y con la goma, con el mismo pincel Mercury, podemos ir eliminando el color que quedó por fuera del personaje. Recuerden que si mantenemos con nuestro dedo en algún color, va a tomar ese color para que lo podamos utilizar. Vamos al segundo dibujo de la animación, creamos una nueva capa color y vamos a pintar el segundo dibujo de la animación. De la misma forma como lo hicimos con el primer dibujo. Bastante sencillo, este sería el color base. Y por último vamos al tercer dibujo de la animación y hacemos el mismo proceso. Creamos una nueva capa llamada color y vamos a pintar en esta capa el color de la animación. Va a ser algo bastante sencillo, pero van a poder darse cuenta que vamos a lograr un gran resultado. Y podemos revisar cómo está nuestra animación a todo color. Vamos al panel de las capas, al primer fotograma y sobre la capa color creamos una nueva capa de nombre sombra. Y si mantenemos con el dedo activamos máscara de recorte. Va a aparecer una pequeña flecha indicando a qué capa afecta y esto lo que hace es que
Si pintamos, solamente va a ser visible lo que esté sobre la capa color que pintamos anteriormente. Vamos nuevamente, creamos una capa, cambiar nombre y luego activamos máscara de recorte. Esto es muy útil para que al momento de hacer la sombra tengamos solamente el cuidado de hacer un nuevo color y no salirnos del color del personaje. Y también podemos crear una nueva capa llamada brillos, y acá simplemente lo que vamos a hacer es agregarle un pequeño brillo a los ojos con otro color. Bastante sencillo, vamos a hacer lo mismo con el segundo fotograma. Ahí lo tenemos, vamos revisando la animación y el tercer dibujo no necesita ni sombra ni brillo ya que tiene los ojos cerrados. En brillos también, si queremos, podemos agregarle un pequeño toque de color en las mejillas y esto también lo podemos hacer en el fotograma 3, creando una nueva capa llamada brillos. Y ahora sí tenemos completo el color de nuestro personaje. Vamos al panel de color a elegir el color blanco. Y en el fotograma 1 vamos a crear una nueva capa por debajo de la capa color llamada borde. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es pintar un borde de color blanco a nuestra animación. Y hacemos lo mismo con los demás fotogramas. Creamos una nueva capa llamada borde para hacer un borde blanco en nuestra animación. Esta es una opción bastante buena que pueden aplicar a sus animaciones, ya que recuerden que esta animación está enfocada para hacer un GIF para redes sociales, ya sea Instagram o TikTok. Vamos al panel de capas y desactivamos el color del fondo. Hacemos clic en el primer dibujo, duración de retención lo dejamos en 3. Vamos a ir al segundo dibujo y lo vamos a duplicar y lo ponemos al final de la animación. Y el tercer dibujo lo aumentamos a 4 en duración de retención. Activamos reproducir y esta es la animación que hemos logrado. Para exportar nuestra animación vamos a ir al icono de las herramientas, cambiamos el menú a compartir y abajo tenemos compartir capas, elegimos animación GIF. En esta nueva ventana yo voy a elegir para web y en umbral de alfa voy a dejarlo al máximo o casi al máximo. En mi caso fíjense que si lo dejo al máximo no se ve muy bien, así que voy a ir jugando con la variación del umbral del alfa y por ejemplo en 75 me funcionaría bastante bien. Y recuerden activar fondo transparente. Y le damos a exportar. Y lo guardamos como imagen para que quede guardado en nuestro dispositivo. Vamos a la aplicación de fotos a ver nuestro GIF y es así como se ve a toda pantalla. Y ahora vamos a subir nuestro GIF a internet. Vamos a la aplicación de Giphy y como pueden ver yo ya tengo creado un perfil en esta aplicación. Activamos Create a New GIF or Sticker, elegimos el segundo botón de esta nueva ventana, acá tenemos seleccionado nuestro GIF, le damos a usar y en la segunda barra que nos permite escribir vamos a ir escribiendo las etiquetas para este GIF, para que así cuando una persona quiera utilizarlo lo va a buscar con este nombre tanto en Instagram como en TikTok. Y en la primera barra de texto podemos poner una dirección web. En mi caso voy a poner mi Instagram. Y con Upload to Giphy vamos a subir nuestro GIF a esta plataforma. Esperamos a que se suba y una vez hemos cargado nuestro GIF podemos actualizar la aplicación con el dedo hacia abajo para ver si es visible nuestro nuevo GIF. Como pueden ver por el momento no es visible, pero si actualizamos ahora sí tenemos visible nuestro GIF. Se ve realmente genial. Ahí lo tenemos. Lo seleccionamos y vemos que la calidad es genial, siendo que elegimos la opción para web. Por ejemplo, nos tiene este mensaje de Pending Moderation, en donde tenemos que esperar a que vean nuestro GIF y lo acepten para que así sea utilizado en las distintas plataformas. Y para finalizar estamos en Instagram, agregamos un GIF a nuestra historia y acá arriba podemos poner de nombre mi nombre y va a aparecer seguro mis GIF. También pueden escribir
el nombre de las etiquetas que pusimos anteriormente. Posiciono el GIF en esta zona y fíjense que se integra bastante bien y se ve genial. Y es así como estamos listos para que todo el mundo utilice nuestro GIF. Nos vemos en el siguiente video.